La condición activa es una condición cuando el suelo se mueve hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre en una gráfica de Moore-Coulomb? ¿Ya? El suelo en condiciones iniciales presenta un esfuerzo vertical y presenta un esfuerzo horizontal inicial, y cuando deja de existir este lado se ocurre un desequilibrio, y para volver a ese equilibrio el esfuerzo va disminuyendo hasta un punto mínimo, y a partir de ahí se mantiene constante. Este punto mínimo es cuando el suelo alcanza la falla, es decir, que el estado de esfuerzos se va trasladando, va disminuyendo el esfuerzo lateral hasta que la composición del esfuerzo vertical con el esfuerzo activo choque la falla, ¿no? Choque el plano de falla. Y en esta condición se ocurre un plano de falla desde la parte inferior hasta la superficie y se encuentre en un estado plástico. Para esto, Rankine, para calcular el esfuerzo activo, Rankine y tiene las siguientes hipótesis. Dice que la cara posterior del muro es completamente lisa y vertical, es decir, que el muro sea liso y totalmente vertical. Libre de fricción significa liso, que no exista rugosidad, que no exista una fuerza rugosa. Esta hipótesis es bastante simplificadora porque no existe un material en el cual no tenga algo de rugosidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí Rankine reduce fuertemente, simplifica fuertemente sus ecuaciones al considerar el muro completamente liso. Y para Rankine, el muro tiene que estar completamente vertical para poder dar una solución. La fricción en el muro y el suelo no es considerada, ¿ya? Eso es complementario a lo que se considera el muro completamente liso. El relleno detrás del muro es una masa de suelo sin cohesión que se halla en un estado de equilibrio límite. La magnitud de los esfuerzos laterales depende solo del esfuerzo efectivo vertical y la resistencia al cortante del suelo, siendo el problema estáticamente determinado. Se asume que la cedencia de toda la estructura coincide con la cedencia del primer elemento, teniendo de esta manera una solución de borde inferior. Luego, si se considera un espacio semi-infinito en el cual se encuentra una masa de suelo con un ángulo de fricción, se supone que esta masa es llevada a un estado de equilibrio plástico para un valor dado de esfuerzos efectivos. En este sentido, Rankine presenta dos soluciones para dos condiciones: esfuerzos activos horizontales en condiciones drenadas y esfuerzos activos horizontales en condiciones no drenadas. Dentro de los esfuerzos activos horizontales para las condiciones drenadas hay 4 condiciones. Para la condición activa, y para los esfuerzos activos horizontales para condiciones no drenadas se tiene 2. Aquí está. Esfuerzo activo horizontal en condiciones no drenadas. K activo, que tiene 2 condiciones.
Este es para Rankine, condición activa. Ya dice, el esfuerzo activo en condiciones drenadas presenta una ecuación general, ¿ya? Una ecuación general en condiciones activas. Y la voy a buscar. No sé esto. Es esto. Esta es la ecuación general de la teoría de Rankine. Y dice, el esfuerzo activo es el esfuerzo activo por el K, el esfuerzo vertical por el K activo según Rankine, menos 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K activo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ya se plantean los siguientes escenarios para condiciones drenadas, que es el caso más común porque constructivamente se recomienda utilizar suelo granular en el relleno y el suelo granular presenta condiciones drenadas. ¿Ya? Entonces, estos son los casos más comunes que se van a ver. ¿Cuál es esta primera condición? Es la determinación del esfuerzo activo horizontal para un relleno horizontal con suelo granular con una cohesión cero. Es decir, Rankine toma al muro, ya al muro vertical, totalmente vertical. El relleno que está detrás del muro tiene que ser totalmente horizontal. Ya alfa cero. El suelo tiene que presentar ángulo de fricción y completamente limpio significa que la cohesión sea cero. ¿Ya? En estas condiciones se ha utilizado la ecuación general. La ecuación general se reduce. Un momento, por favor. Se reduce a solamente el primer término, ¿no? El esfuerzo vertical por el K activo. Y Rankine desarrolla su teoría a partir de el círculo de Mohr-Coulomb y establece que el K activo en esta condición es este valor, es esta ecuación, que está en función del ángulo de fricción. Por lo tanto, la solución de esta condición
parte por calcular el esfuerzo vertical, calcular el K activo, que es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Y aquí hay que recalcar que esta ecuación tiene que estar en grados y la calculadora tiene que estar en degradianes. Y degradianes, la tangente de 45 es 1, en degradianes el coseno de 0 es 1, el seno de 90 es 1, el coseno de 90 es 0, el seno de 0 es 0, ¿no? Entonces la calculadora debe estar configurada para que dé esos resultados. Y el ángulo ingresado tiene que estar en grados. ¿Por qué en grados? Porque ahí dice 45 grados menos un ángulo medios. ¿Ya? Entonces, acá se tiene estas ecuaciones. ¿Ya? El texto presenta ejemplos, ¿ya? De cómo no solamente calcular la distribución de presiones laterales, que en este caso tiene la misma dirección que el relleno, ¿ya? Un relleno horizontal genera presiones totalmente horizontales, ¿ya? Sino que también establece cómo transformar esas presiones en una única fuerza ubicada a una cierta altura. Ya aquí se presentan los ejemplos 5.3, 5.4, donde se pone ejemplos con dos estratos y se hace el ejercicio para transformar toda esa fuerza en una única fuerza activa ubicada a cierta distancia. El segundo caso es cuando el muro es totalmente vertical, liso, hay una pendiente, hay una altura que hay que saber, y el relleno que está detrás del muro es un relleno con una inclinación. El suelo es granular, limpio, libre de limos y arcillas, lo cual establece que la cohesión sea 0. Y se tenga este escenario. Y entonces el muro y el suelo granular, pero que tenga pendiente. El suelo detrás del muro es que tenga pendiente. O sea, existe alfa, existe phi y la cohesión 0. Esta condición va a generar que la ecuación general de Rankine sea solamente el primer término, ¿ya? El esfuerzo vertical por el K activo. Ahora, cuando existe una inclinación, el K activo cambia. El K activo a utilizarse en esta condición es esta, que es coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa arriba menos coseno, raíz cuadrada de coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado de phi sobre coseno de alfa más raíz cuadrada de coseno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de phi. Es una ecuación un poco más complicada. Y del mismo modo que en el anterior caso,
en el anterior escenario, el texto presenta los ejemplos 5.5 para el cálculo de un relleno inclinado. El resultado de un relleno inclinado es un esfuerzo lateral inclinado en el mismo grado de inclinación que presenta el relleno. El tercer y cuarto caso, ¿ya? El tercer caso es igual al primero, en el cual se tiene un relleno completamente horizontal, un muro completamente vertical, es decir, alfa cero, y como son condiciones drenadas, ¿ya? Entonces tiene un ángulo de fricción drenado, pero existe una cohesión drenada, ¿ya? Es un suelo cohesivo, es decir, es un material granular con algo de fino. Es un material fino en condiciones drenadas a largo plazo, ¿no? En el cual tenga cohesión. Ya en este caso, la ecuación general es completa. La ecuación general de Rankine es completa porque existe el componente del esfuerzo vertical multiplicado por el K activo menos la cohesión raíz cuadrada del K activo. ¿Ya? Y aquí el K activo es el mismo que el primer término, que es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios, con la salvedad de que esta ecuación ahora tiene dos términos y el segundo término es un valor negativo. ¿Ya? Y aquí ocurre un fenómeno que es explicado con esta gráfica. La ecuación general es esfuerzo efectivo vertical por K activo menos 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K activo. Y esto en la gráfica implica que el primer término es una sección triangular, que es el esfuerzo efectivo vertical por el K activo, que empieza desde cero y progresivamente va aumentando la profundidad. Y el segundo término es una constante. Es una constante que es 2 veces la cohesión drenada, raíz cuadrada del K activo, ¿no? Y al restar estos dos términos, porque esa es la ecuación, es el esfuerzo vertical por el K activo menos 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K activo, se establece una distribución de presiones donde en la parte superior existe unos esfuerzos contrarios a los esfuerzos de compresión que estamos calculando. Y estos esfuerzos contrarios, en sentido contrario, implican esfuerzos de tensión, ¿ya? Estos esfuerzos están comprimiendo al suelo. Esfuerzos contrarios a estos esfuerzos son que lo están estirando al suelo. Tensión, tracción. Y esto se observa físicamente en el terreno. El suelo no tiene, tiene poca resistencia a esfuerzos de tensión. Por lo tanto, cuando ocurren estos esfuerzos, lo que ocurre es que en el suelo se abre,
¿ya? El suelo presenta grietas de tensión, ¿ya? Y se puede ver rajaduras en el suelo. Y eso es fenómeno de considerar este término. Ahora el texto presenta una ecuación en la cual se puede determinar cuán profundo es esta grieta, igualando al esfuerzo activo igual a 0 y despejando acá la profundidad Z, asumiendo que el esfuerzo vertical, es, asumiendo que el esfuerzo vertical es el peso por la profundidad. Y aquí le falta Z0 por el peso del suelo por KA, menos 2 veces la cohesión raíz cuadrada del KA. De ahí es que se despeja esta ecuación. Considerando este término negativo, se presenta estas gráficas en el cual la fuerza de presión activa empieza desde un cierto punto, porque encima de este punto existen fuerzas de tensión. Finalmente, el esfuerzo lateral activo toma en cuenta el relleno inclinado en un muro totalmente vertical y además en un suelo cohesivo. Esta situación es una de las más complicadas, ¿ya? Porque tiene un término cohesivo, tiene una pendiente, y para eso Rankine estableció las siguientes, a partir de la teoría de Rankine, Ganchai del 1997, vean que en un estudio, vamos a decir, entre comillas, reciente, hace 20 años, hace 25 años, estableció esta solución, en el cual toma en cuenta muchos aspectos, y es una ecuación larguísima, y es una situación en la cual hay que evitar que el suelo presente un suelo con cohesión, ¿ya? Este es el caso menos utilizado. ¿Qué pasa en las condiciones no drenadas? En las ecuaciones no drenadas se presentan dos condiciones: el relleno horizontal en condiciones no drenadas y un relleno inclinado en condiciones no drenadas. Cuando se habla en condiciones no drenadas, estamos pensando en utilizar la cohesión no drenada y el ángulo de fricción igual a 0 grados. Ya aquí se utiliza la ecuación general de Rankine, y el ángulo de fricción es 0 con la pendiente horizontal, implica que el K activo sea igual a 1. Porque el término en paréntesis de 45 menos el ángulo entre 2
se convierte en 45 ya que el ángulo es 0 y la tangente de 45 es 1 y 1 al cuadrado hace que el K activo sea 1. Simplificando la ecuación general a esta ecuación, el esfuerzo activo es el esfuerzo vertical menos 2 veces la cohesión no drenada. Al ser un valor negativo, se establecen también aquí las grietas de tensión, ¿no? Las grietas de tensión. La zona en la cual el suelo se abre por los esfuerzos tensionales. El segundo término, la segunda condición es cuando el relleno es inclinado en un material de suelo cohesivo en condiciones no drenadas, ¿no? Es decir, que tiene inclinación, que tiene ángulo igual a 0, y la condición que se da acá es la condición no drenada. Para esto, el mismo autor que dio solución para Ganjali en el 97, Masindrani y Ganjali, presentaron estas ecuaciones para esta condición, que no son muy utilizadas porque, como les había dicho, el método constructivo establece que se pueda rellenar el suelo por detrás del muro. Y una recomendación es que este relleno sea un material granular limpio de pinos. Entonces, se recomienda fuertemente trabajar en estas dos condiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a pasar ahora a la condición pasiva, ¿ya? Que está mucho más adelante, antes de entrar a lo que es la teoría de Coulomb. ¿Ya? La condición pasiva en Rankine considera las mismas condiciones, condición drenada y condición no drenada. Los esfuerzos laterales pasivos para las condiciones drenadas son las siguientes. Esfuerzo pasivo, condición drenada. Son las mismas 4 condiciones que en el anterior caso. ¿Ya? Se tiene el caso de un relleno horizontal de suelo granular, se tiene el caso de el relleno inclinado de suelo granular, se tiene el caso de relleno horizontal suelo cohesivo y finalmente se tiene el relleno inclinado suelo cohesivo. ¿Ya? Son las mismas condiciones de la condición
activa a la condición pasiva. Pero para la condición pasiva, ¿ya? El esfuerzo lateral empieza a crecer para que se produzca una falla, ¿ya? Según el círculo de Mohr, y la ecuación general de la condición pasiva es esta. Es esta. Que es el esfuerzo pasivo, es el esfuerzo vertical por el K pasivo más 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K pasivo. En la primera condición, al ser el término, y al ser la cohesión 0, el término se reduce a esta condición, que el esfuerzo pasivo sea igual al K pasivo por el esfuerzo efectivo vertical, ya que la cohesión es 0, el segundo término se hace 0. Y resolviendo los esfuerzos por la teoría de Mohr-Coulomb, el coeficiente pasivo para esta condición es este valor, que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Ya vean la similitud con el K activo, donde la ecuación general es menos 2 veces la cohesión, aquí es más 2 veces la cohesión, y el K activo es tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción. Aquí el K pasivo es tangente al cuadrado más de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Se realizan las mismas consideraciones y el texto presenta 2 ejemplos para el cálculo del K pasivo del esfuerzo de la distribución de esfuerzos que se desarrolla acá y su transformación a una fuerza horizontal. El caso de inclinación, que es el siguiente caso, establece que el suelo es libre de cohesión, por lo tanto la ecuación se mantiene. Sin embargo, la ecuación del Kp toma este valor, ¿ya? Que es coseno de alfa multiplicado por una división, que es coseno de alfa más raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa más menos coseno cuadrado de pi entre coseno de alfa menos raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de pi. Es muy parecido a la ecuación del K activo, solamente que los símbolos aquí se intercalan, ¿no? En el K activo es menos entre más y en el K pasivo es más entre menos. El texto presenta en cada uno de estos casos al menos un ejemplo de aplicación detallado. Cuando se tiene cohesión, los dos términos son válidos y el K pasivo es el mismo que el K sombra, ¿no? Aquí al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción. Esto establece un momento, por favor. K pasivo
¿ya? De la cuarta condición es también una ecuación muy complicada, que la vamos a ver acá. También de los autores de Ganjari del 97, ¿ya? Que es una ecuación muy larga. La condición no drenada, hay dos condiciones para el K pasivo en las condiciones no drenadas. Al igual que en el K activo, donde para un relleno horizontal, al ser un ángulo de fricción igual a 0 para la condición no drenada, el K pasivo es 1. Y la ecuación se reduce a que el esfuerzo pasivo sea igual al esfuerzo vertical más 2 veces la ecuación no drenada. Y con esta ecuación se puede calcular los esfuerzos laterales en condiciones no drenadas. Para un relleno inclinado, los mismos autores de Ganjari del 97 presentan unas ecuaciones bastante complicadas, ¿ya? Es así que la teoría de Rankine es presentada en el texto y hay al menos un ejemplo de todos estos ejercicios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Duda con respecto a Rankine? El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Y el día de mañana vamos a ver el método de Coulomb para la condición activa y para la condición... No, para la condición activa nada más. La condición pasiva en el método de Coulomb no la vamos a ver porque para los cálculos vamos a utilizar Rankine, que es esta, la que hemos presentado el día de hoy. ¿Una pregunta? ¿Consulta? Dije, con el auxiliar vamos a pasar mañana, no sabe nada. Como no hemos avanzado, le dije que hoy día no avance, porque no había ejercicios. Pero ahora que hemos pasado, le voy a decir que elija dos ejercicios y el día de mañana van a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, acá quedaremos, los espero el día de mañana. Hasta luego.